Tenemos que calcular el valor del ángulo alfa, tal que una fuerza P de 11 libras genere un momento alrededor de B de 250 libras por pulgada, en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a resolverlo por dos métodos. En primer lugar, descomponiendo la fuerza en sus componentes. Esta fuerza P se puede descomponer en la componente vertical P seno de alfa y la horizontal P por el coseno de alfa. En realidad, aunque es más fácil la descomposición triangular de las componentes, nosotros podemos decir que esta fuerza es equivalente a esta fuerza y a esta fuerza aplicadas simultáneamente. Es decir, da lo mismo aplicar la fuerza P que aplicar la fuerza P seno de alfa y P coseno de alfa. Entonces, en vez de utilizar la fuerza P, lo que vamos a hacer es utilizar las dos componentes. La ventaja es que es más sencilla la geometría. Entonces, la componente horizontal P coseno de alfa está a una distancia de 22 pulgadas, medidas perpendicularmente a la línea de acción de la misma fuerza. Esta fuerza tiende a genera un momento que tiende a mover la palanca o girar el punto B en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el momento final que genera esta fuerza, esta componente P coseno de alfa con respecto al punto B, es su valor, que es P coseno de alfa, por la distancia perpendicular a su línea de acción al punto, que es 22 pulgadas. Entonces, esta es la contribución al momento, es el momento que genera P por el coseno de alfa en B, o la contribución al momento total de esta componente horizontal. Vamos a ver cuál es la componente. Entonces lo que tenemos es P coseno de alfa por 22. Ahora vamos a ver cuál es la contribución al momento de la componente vertical. Y vemos aquí que este momento que se genera debido a la carga vertical tiende o induce al punto B a girar en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Lo que hay que hacer es como que ver si la fuerza siguiera en su línea de acción, hacia dónde tendería a girar B. Y aquí lo estamos viendo más o menos claramente. Esto implica un momento que genera la carga vertical o la componente vertical P seno de alfa con respecto a B de P seno de alfa por 8 pulgadas. Entonces, la suma de estos dos momentos sería el momento total de estas dos componentes, que de nuevo son equivalentes a la fuerza original P. Este momento total, que como vemos está en el sentido de las manecillas del reloj, debe de ser igual a 250 libras por pulgada. Desarrollando esta ecuación, lo que tenemos es una ecuación P coseno de alfa por 22 pulgadas más P seno de alfa por 8 pulgadas es igual a 250 libras por pulgada. Despejamos el seno de alfa y nos da esta expresión. Recordemos que P es igual a 11 libras, por lo tanto, esta expresión se puede simplificar más aún. Si elevamos al cuadrado ambas partes de la igualdad, podemos deshacernos del seno de alfa. ¿Sí? Lo que hicimos acá es despejamos uno de las dos funciones trigonométricas, en este caso el seno de alfa, elevamos al cuadrado ambos términos de la igualdad, ambos lados de la igualdad, de manera que el seno de alfa al cuadrado sabemos que es 1 menos el coseno de alfa al cuadrado. Y lo que tenemos es una ecuación en función de coseno de alfa y de coseno de alfa al cuadrado. Despejando y simplificando términos nos queda esto. Aplicamos la ecuación, la expresión que nos da la solución de una ecuación cuadrática. Y
y lo que nos da es dos soluciones para el coseno de alfa, es decir, dos soluciones posibles para alfa. De manera que si alfa es igual a 6.126 grados o si alfa es igual a 33.8 grados, en ambos casos se tiene solución al problema. El método B, o el segundo método, sería utilizar la expresión general vectorial. Es decir, que el momento es igual a el vector de ubicación o de localización multiplicado vectorialmente por f. Para ello vamos a, desde luego, definir claramente unos ejes x y y. Eso es algo que luego no se hace. Se intuye que x es fulanito y y es menganito, pero no se pintan explícitamente cuál es x y y. Entonces, en todos los problemas hay que dibujar explícitamente esto es x, esto es y, para que tanto el alumno como el que revisa tenga claro qué se está haciendo, ¿no? Y se puedan detectar errores, por supuesto. Entonces, nuestro vector R, de nuevo, ¿qué es R? Es un vector que une al punto alrededor del cual quiero obtener el momento con algún punto de la línea de acción de P. Pudiera ser este punto, pudiera ser este punto. El más obvio sería este, ¿sí? Porque es más fácil calcular R que llegue a este punto. Y desde luego, pues R, el vector R no es más que 8i más 22j más 0k porque no tiene componente en z. Estamos hablando de un caso en el plano. La fuerza P, de nuevo, como hicimos antes, la podemos descomponer en dos, en P por el seno de alfa y P por el coseno de alfa. Por lo tanto, en notación vectorial, lo que nos queda es que esta fuerza P es igual a la magnitud P por el coseno de alfa menos la magnitud P por el seno de alfa más 0k. Realizando la operación correspondiente, recordemos, el primer renglón vienen los vectores unitarios, que son los vectores unitarios del sistema que estamos utilizando para representar a R y a F. En el segundo renglón ponemos las componentes de R en ese sistema de vectores unitarios y en el tercer renglón ponemos las componentes de F o de P, de la fuerza, o de P en términos de esos vectores unitarios. Desarrollamos el determinante y nos da esta expresión. Algo que nos dice el problema es que el momento es de 250 libras por pulgada en sentido de las manecillas de reloj, y aquí conviene repasar la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha lo que nos dice es que la dirección del vector, o sea, si utilizamos la mano derecha, la dirección del vector iría en la dirección, o el sentido del vector iría en el sentido que señala nuestro pulgar, y el giro correspondería a la dirección que toman nuestros otros dedos. Por ejemplo, en este caso que tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, un vector positivo en la dirección Z, un vector momento, se suele representar con doble flecha. Un vector momento positivo en la dirección Z es un vector que, si ponemos la mano derecha con el pulgar señalando el vector, nos da un giro positivo en esta dirección. Es decir, el giro positivo sería, si lo vemos ya en el plano XY, contrario a las manecillas al sentido de las manecillas del reloj. El que tenemos es en el sentido de las manecillas del reloj, lo cual implica que esta componente Z de nuestro momento debe de ser igual a menos 250 libras por pulgada. ¿Sí? De nuevo, el menos viene de que un vector positivo, una componente positiva del vector nos daría esta dirección, y lo que nosotros tenemos es un momento en el sentido de las manecillas de reloj, es decir, un momento negativo según esta convención. De aquí despejamos el seno de alfa, etcétera, etcétera, y nos da exactamente lo mismo que con el método A.
Y con esto termina el problema, con los enfoques que finalmente